Bueno, Manuel, este caso de Pedernales es lamentable. Muy lamentable. Y eso es lamentable, ¿tú sabes por qué? Porque no es la primera vez que eso se produce. Ahora, aquí en Pedernales fueron bastante gráficos en la cosa. El mensaje. O sea, fueron bastante claros. Sí. Porque salió una camioneta, tienen plazo hasta, creo que era hasta el jueves o el miércoles. Sí, 2 días. A las 10 de la mañana, para que salgan todos. Y lo que no salga, es más, el presidente de la República tuvo que mandar fuerzas élite a Pedernales, a custodiar y mandar fuerzas militares también, policía y tropas militares a resguardar la ciudad. Y entonces, mañana nos vamos a reunir en la casa, creo que era Samuel que decía la guaguita anunciadora, porque andaba toda una guaguita anunciadora. Con seguidores, todo un grupo le seguía. Sí, y entonces mañana a las 10 de la mañana vamos a ver en la casa de Samuel y de ahí vamos a partir a recoger todos los haitianos. Lo que pasa, mira lo que pasa, Ale, y es lo siguiente, eso también es culpa del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano no ha asumido con responsabilidad lo que es ya los procedimientos que le competen en materia de seguridad. Tú no puedes tener una frontera abierta, pero en el caso también del Estado Dominicano, tú no le das seguimiento también a los ilegales que hay en tu país, y entonces eso hace que muchos de ellos entonces cometan su delictivo. El caso de las 2 parejas de dominicanos fallecidos que fueron todos asesinados en Pedernales, fíjate que misteriosamente no hubo apresamiento. Entonces, tú tienes una frontera entre Haití y Pedernales que está muy cerca, tú cruzas ahí mismo, entonces como en la Zapita tú cruzas en un río ya tú no lo que puedes siempre agarrar. hay muchas haitianas ahí lavando encima de las piedras. Claro, entonces tú no lo puedes agarrar. Entonces Sí. hay un problema también. ¿Cómo se compromete el Estado haitiano a agarrar también a esas personas que mataron a 2 dominicanos? Yo pienso que en gran medida... Sí, porque están del otro lado. Del otro lado. Entonces hay un detalle, Ale, lo que vamos a decir, no hay lo que es ya un organismo de seguridad que le dé seguimiento a ese caso. Entonces, en gran medida no estamos de acuerdo con lo que hizo el señor de la guagua anunciadora en Pedernales, anunciando la deportación de esos haitianos. Sí, entonces hay que reconocer que en gran medida la culpa es del Estado Dominicano, que no ha asumido su responsabilidad. Solamente hay que salir aquí en la ciudad capital. Tú te encuentras en las avenidas principales, llámese la Lincoln, la Churchill, la 27, la Kennedy, llenan de una hilera de haitianas con niños haitianos pedigüeños, y sin embargo el Estado Dominicano, migración en este caso, lo ve y no asume la responsabilidad que es apresar, primero porque hay un abuso, tú tienes un niño a la intemperie, el día entero cogiendo sol y sereno y agua, y además también ella no tiene, la madre, los documentos legales que le aseguran evidentemente que pueda residir en Santo Domingo. Aquí. Mira, Manuel, este caso de las relaciones, es más, en la mayoría de los países del mundo donde hay 2 países que hacen frontera y uno es más desarrollado que el otro, La gente migra, sí. se dan esos conflictos. Quizá entre Canadá y Estados Unidos no se dan porque Canadá es un país despoblado y Estados Unidos es un país desarrollado. Pero hay controles, Ale. O sea, tú no puedes cruzar de Estados Unidos. O sea, tú puedes cruzar a... No, yo me refiero a las crispaciones que se dan, Okay. a esas crispaciones propias de como de Uruguay, Argentina, en varios países que se dan, Bolivia con Perú, con Ecuador, Chile. sí. Sí. Y entonces, a lo que me refiero son esos conflictos, que son propios de los países donde hay fronteras. Eso es normal, pero cada estado asume su control. El problema es que nosotros no lo asumimos el control. Sí, es lo que te iba a decir. Y el propio presidente de la República, cuando tuvo la oportunidad de dar aquel discurso en La Habana, habló de que las autoridades reconocen el 80-20, pero que hacen así y miran para el otro lado para no ver la realidad, porque Claro. Pero la República Dominicana está obligada a afrontar este tema de la inmigración descontrolada. Fíjate cómo el sector hotelero se quejó de esta situación. Y de algún modo las autoridades tendrán que ponerle un control a eso, porque Bahía de las Águilas y Pedernales y Cabo Rojo y esa zona por ahí están entre los polos turísticos del futuro. Sí, pero mira que lo que pasa, Ale. Y no pueden tener una inmigración descontrolada ahí. Sí, pero hay un detalle, Ale, es que uno está aquí en la ciudad capital, uno quizás no ve a la distancia lo que ocurre en Pedernales, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si el Estado Dominicano no asume su responsabilidad, tú vas, por ejemplo, ahora mismo a la frontera a Dominico-Haitiana en la parte de Pedernales,
y tú mismo cruzas también, tú cruzas. Sí, o sea, de hecho yo lo he hecho. Claro, ellos cruzan. Entonces, si ellos cruzan y nosotros cruzamos, entonces ahí tú te evidencias que no hay control. En el caso de... Y por el lado de Jimaní, por aquí yo he pasado sin también. Problema. Mira, tú mencionaste el caso... Incluso fui al mercado y compré, del lado de Haití, compré... Y cruzaste. Entonces, tú mencionaste el caso de los países que tienen frontera y que hay conflicto. Mira el caso reciente, Colombia-Venezuela. O sea, Colombia humanamente ha permitido que muchos venezolanos puedan cruzar a comprar el producto alimenticio y crucen de nuevo su territorio. Ahora, ¿qué hizo el presidente de Colombia? No, espérate. Él tomó una medida recientemente para controlar la migración. Yo te puedo permitir ayudarte a tus ciudadanos, pero también yo tengo control en mi frontera. ¿Y qué hizo él? La cerró ya. Todo el que quiera cruzar a comprar, entonces evidentemente debe tener ya la visa colombiana, te puede cruzar y punto. Entonces, lo que hacemos aquí, nosotros no podemos permitir que venga un ciudadano, no solamente haitiano, sino de otro país, que se penetre a la parte dominicana del territorio y no asuma entonces la responsabilidad y además también no cuente con el aval legal, que es la visa, ¿no? Como se dice. Yo pienso que ahí es que estaría el gran problema. Sí. Pero son de las cosas que en su momento las autoridades tendrán que responder, porque eso que pasó en Pedernales me da la impresión que en poco tiempo se va a replicar en otras partes de aquí, porque la presencia haitiana está en las cuatro esquinas de este país. Sí, entonces hay un detalle importante y tiene que ver ya con la parte económica. O sea, que cómo los haitianos inciden en la parte económica. Bueno, estamos claros que muchos ya que propietarios de fincas, dueños de construcciones, deciden contratar la mano de obra haitiana porque es más barata, ¿no? Y entonces tú te evitas pagar lo que son ya la parte que tiene que ver con el seguro. O sea, una serie de cosas que legalmente a ti te favorecen como ciudadano, pero tú no lo recibes porque está ilegal. Pero en el caso de, yo reitero, de la parte del Estado dominicano, la responsabilidad radica ahí. O sea, el señor que estaba con la agüita denunciadora, yo pienso que no lo podemos crucificar. ¿Por qué no se puede crucificar? Bueno, porque él actuó de forma responsable en un momento dado, porque desesperado por la muerte de los ciudadanos, y punto. Ahora bien, el llamado a regular eso es justamente el Estado dominicano, y hasta que nosotros no tengamos la conciencia de eso, evidentemente, lo que tú acabas de decir, lo que pasó en esa provincia puede ocurrir en Santiago, en Barahona, en otro país, en otro lugar del país. Y entonces ahí es que está lo delicado del asunto. Entonces. Mira, Manuel, por otro lado, en esta semana, a principio de semana, el presidente Trump destituyó al secretario de Estado, es decir, el canciller de los Estados Unidos, y puso en su puesto a Mike Pompeo, que era quien estaba en la CIA. Donald Trump entendió que Tillerson era muy no respondía a la línea de gobierno, de línea dura que él ha trazado. A Tillerson se le consideraba entre los liberales. Ahora el Washington Post ha dado a conocer que Donald Trump ya tiene prácticamente destituido, que tiene anulado al consejero de Seguridad Nacional, que se llama Herbert Raymond Marfell. Y entonces ya el Washington Post lo da como destituido y dice que ya es una cuestión ya de anunciarlo. Y yo sacaba a colación, Manuel, que cuando George Bush hijo estaba en el poder, George Bush tenía una guerra entre los halcones y las palomas. Entonces mantuvo en el medio él. Y él, aunque él estaba más del lado de los halcones, pero él trataba de mantener un equilibrio. Claro. Y entonces, el ala de los halcones la lideraba Dick Cheney. Y el que fue Donald Rumsfeld. Eran los jefes del ala de los halcones. Y aunque George Bush se sentía más cómodo con ese lado, pero hacía una especie de equilibrio. Incluso llegó un momento en que George Bush se fue más para el lado de las palomas que del lado de los halcones por la misma crisis interna que vivió el Estado. Bueno, pues en el caso de Donald Trump no va a tener esa oportunidad de hacer un trabajo porque él es de línea dura y entonces está armando un gabinete de línea dura. A tal punto que el New York Times acaba a colación que el 40% de los funcionarios que iniciaron hace un año con Donald Trump en el gobierno ya han sido despedidos. Ya van 43 con Tillerson. O se fueron, sí. Incluso una de las piezas más leales a Donald Trump, que era la dama esta, que era directora de comunicación, que venía con él desde sus empresas privadas. Sí. Hasta esa se fue hace un mes. 10 días o 2 semanas, algo así. Sí. Hasta esa se fue.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo Donald Trump tiene un problema de gobernabilidad y, y incluso el Washington Post dice que la línea que tiene quien va a ser Mike Pompeo, que es el nuevo secretario de Estado, y quien van a designar, porque todavía no han destituido al que está como consejero de Seguridad Nacional, es echar por tierra el acuerdo nuclear que el presidente Barack Obama había firmado con Irán. Sí. Que esa va a ser la primera víctima de la nueva línea que va a trazar en la política exterior norteamericana, el nuevo equipo que se está armando en política exterior. En el caso del secretario de Estado, Ale, cuando tú analizas los mensajes que mandó el presidente y cómo lo mandó, yo pienso que es una falta de respeto, una humillación. O sea, ¿por qué una humillación? Fíjense lo que pasa, que lo despide, ni siquiera lo llamó a su despacho, sino a través de Twitter. Dejó la información ahí. Después que lo deja ahí, entonces, que los grandes medios la reproducen, entonces a las 3 horas hay que lo llama al canciller de pedido y le dice ataque de pedido. O sea, ahora la gente obvia que, recuérdate que hace alrededor de 8 meses hubo un conflicto interno entre el canciller, en este caso el secretario de Estado para los Estados Unidos, y el presidente, donde se filtró un audio donde el Rex Tillerson había dicho que era un estúpido el presidente de los Estados Unidos. Entonces ese audio se filtró y se hizo público. Y el presidente de los Estados Unidos le quiso tirar la mano a Rex Tillerson, pero al mismo tiempo dijo que él cree que él no es tan estúpido porque mira dónde ha llegado él. Entonces es decir que hubo una serie de cosas, por lo tanto ya no se sentía cómodo el presidente de los Estados Unidos con él ahí. Sin embargo, hay que decir que se rumoraba que él podía renunciar hace alrededor de varios meses, no era ahora. Sí. ¿Y cómo lo despide? Lo despide en el tiempo menos esperado, pero lo despide de forma humillante. No se lo informa a él, sino al país primero, que el país lo sepa y después se lo decide a él. Y fíjate, cuando tú analizas el discurso de la despedida de Rex Tillerson en el Departamento de Estado, él se refirió a todo menos al presidente de los Estados Unidos. O sea, le dio la gracia a todo menos a él. Por lo tanto, no fue elegantemente ese complemento. Y creo, me luce ser que es el tercer secretario que fue más efímero en ese puesto, ¿no? O sea, el más efímero, porque hay uno que cuando Reagan, ¿no?, que fue transitoriamente, que fue cuando ya Jimmy Carter lo había nombrado y entonces en la transición después viene Reagan y lo quita, ya, pero eso fue de transición. Pero formalmente el cargo así nombrado por un presidente es el primero, yo creo. O sea, en pocos años. La última fue Clinton, se tomó alrededor de 4 o 5 años. John Kerry se tomó alrededor de 3 años. Este fue apenas 1 año y algo, ¿no? O sea, ¿qué es lo lamentable ese caso? Bueno, pues la verdad es que la política, y mire el caso que está pasando también Donald Trump con el tema de los Dreamer. Ok, los soñadores. Después que tiró por tierra el DACA, que también lo había propiciado el presidente Barack Obama para esos inmigrantes, un grupo de inmigrantes que llegaron siendo niños a los Estados Unidos. Y que el presidente Donald Trump... pero a mí en ese caso ahí, Manuel, me da la impresión que Donald Trump busca más una negociación con los demócratas. Con esto del DACA, lo que busca más es porque él ha dicho... Si me dan recursos para el muro y me dan recursos para fortalecer la seguridad en la línea fronteriza, yo dejo el DACA como está. O sea, que es lo que está planteando un problema de negociación. Sí, es de presión, pero el problema también, recuérdate, que si él se queda limitado a la negociación, eso le va a afectar su base electoral, porque su base electoral no está de acuerdo con el DACA. Y él va por una reelección. Por lo tanto, yo creo que él estaría presionando, pero en última instancia él se quedaría con una cosa y la otra al mismo tiempo, ¿no? O sea, me parece que por ahí que anda. Ahora, hay que decir también, siguiendo ya con el caso del presidente de los Estados Unidos, Alex, que yo no he visto una presidencia que haya estado más en el foco mediático desde el punto de vista negativo. En el caso ahora del presidente, no solamente fue el despido esta semana del canciller, de Tillerson, sino también hasta algo ya personal que sale a flote, que fue el divorcio del Donald Trump Jr., su hijo, ¿no?, con su esposa, que es una exmodelo también. Entonces, yo pienso que la familia presidencial en Estados Unidos no se había visto en una situación como se ha visto esta familia, donde el debate, el conflicto social, el permanente elemento ya de conflictividad en los medios de comunicación se haya reflejado como se refleja en este caso esa familia. De hecho, Hillary Clinton dijo en esta semana en un programa en que estuvo que Estados Unidos no se merecía una presidencia como la de Donald Trump. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y en un espacio que le entrevistaron a ella, el show de Graham Norton, para
evidenciar lo que es la presidencia de Donald Trump, dijo que cuando Bill Clinton, ella y los Bush iban saliendo de la Casa Blanca. De la Casa Blanca, el día de la juramentación de Donald Trump, que Bush, refiriéndose al discurso de Trump, dijo, y esa, dijo pupú, pero en la palabra más vulgar, dijo, sí, y esa no podría durar menos, no. Y eso que el discurso fue corto, y él lo consideró. Yo creo que también es que estamos en lo que históricamente hemos entrado en un desfase de la presidencia de los Estados Unidos. Tú sabes, cuando tú analizas la familia presidencial, lo vamos a limitar ahí, aparte del gabinete. Él viene del mundo del modelaje, tenía negocios, o sea, ese es su del vida. Mundo inmobiliario. Sí, pero básicamente viene de los negocios, del modelaje, yo digo recientemente, aunque su vida económica la hizo ahí, en la parte de las empresas de construcción, pero él viene de la televisión, el mundo del modelaje, ese tipo de cosas. El hijo de él, su esposa, viene de ese mundo. La hija de él también viene de ese mundo. O sea, cuando estamos viendo una presidencia de modelaje, de light. ¿Cómo tú vas a esperar entonces un agente con ese criterio que te gobierne la primera nación del mundo? No puede tener un nivel. Eso explica por qué estamos viendo todos los problemas que estamos viendo. O sea, que tú muchas veces no sabes globalmente. Ahora, lo importante de ese hecho negativo, que siempre de cada hecho negativo hay algo positivo, es que se demuestra la fortaleza de las instituciones norteamericanas. A pesar de tener un presidente con ese nivel tan errático de dirigir el Estado estadounidense, fíjate cómo se mantiene ese país sólido. A tal forma que recientemente, el último corte yo estuve viendo de materia de empleo, estamos hablando que creó 310,000 nuevos empleos el mes pasado. Y que un país poderoso. Sí, pero más que poderoso también están las instituciones. Que gobiernan las instituciones. Eso es lo importante. O sea, nos vamos a transportar al país de nosotros hace alrededor de 15 años, por allá, por el año 2003, 2002. Un presidente parecido a ese. Y fíjate cómo aquí sucumbió la economía. ¿Tú te recuerdas? Por los mensajes que manda. Entonces, fíjate que los mensajes que manda el presidente de los Estados Unidos allá, la economía no lo siente. Todo sigue sobre la marcha. ¿Por qué? Porque se respetan las instituciones, ¿no? Sí. No es el caso de aquí, por ejemplo. Aquí eso tiene... Y mira el caso de Venezuela. La confianza en el presidente determina mucho. La economía se refleja. Se refleja mucho. Aquí cuando Hipólito perdió las elecciones, el dólar hizo para abajo a toda velocidad. Para sí, la confianza. Y de 60 por 1 se colocó. Cuando Leonel asumió el poder ya estaba en 40 y pico. Y terminó en 28. Cuando Leonel asume... cuando iba como por 26, algo así, el Banco Central tuvo que empezar salir a recoger dólares para evitar, porque los cálculos eran que iba a llegar como al 20 o al 21. Claro, entonces eso iba a afectar ya la estabilidad económica. Claro, entonces mire el caso, por ejemplo, que el asesor de economía del presidente Trump también le renuncia y todo sigue igual, ¿no? Entonces yo pienso que eso es un ejemplo de que estos países deben tomar de muestra a ese modelo también de nación y también de fortalecer las instituciones, ¿vale? Porque el problema es que aquí los presidentes muchas veces asumen las instituciones como algo personal de ellos y entonces se confunden. Mira, Manuel, en esta semana también se echó para atrás el adefesio ese que un abogado llevó al Tribunal Constitucional para eliminar el transitorio que prohíbe la reelección del presidente. Y entonces el señor él mismo fue y retiró la instancia del Tribunal Constitucional, aunque los juristas expertos en aspectos constitucionales dicen que si el tribunal cree que debe darle curso y que puede hacerlo, porque después que un tema entra a su jurisdicción, aunque el interesado lo retire, el tribunal es quien decide si lo sigue o lo desestima. Sí, no, porque lo que pasa, yo estuve hablando con varios juristas y ellos me explicaron que internamente el reglamento lo exige, que independientemente de que la parte que está sometiendo el recurso lo haya retirado, sigue el procedimiento porque tiene que ver con una sentencia o en una dirección o en otra, o a favor o en contra, ¿no? O sea, yo pienso entonces que el tribunal quizás ya en los próximos meses estaría evacuando una sentencia. Ahora lo único es que ahora quizás le quita un poco la presión al tribunal. Eso bajó la presión política en el país, como también bajó la presión política cuando se reveló que el presidente Danilo Medina había sostenido una reunión con 7 de los precandidatos a lo interno del PLD. Y el presidente les motivó, les dijo, pónganse a hacer su trabajo interno, y le dijo como lo está haciendo Leonel, reorganizando sus estructuras internas y
relanzando su imagen, le dijo el presidente, haciendo su reestructuración interna y relanzando su imagen para que puedan competir en el proceso interno, porque ya Leonel les lleva una ventaja a ustedes. Entonces el presidente, vamos a una pausa y volveremos inmediatamente con el tema.